Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alexis Flores Martínez. En este momento voy a presentarles la defensa del producto intelectual, la alteración de la cadena de custodia por parte del experto en criminalística y su responsabilidad penal en Venezuela, trabajo de grado para optar al título de Magíster en Criminología en Derecho Penal y el diplomado en Criminalística y Medicina Legal que se está desarrollando para este momento. El tutor de este trabajo de investigación es el profesor Rafael Salí. En tal sentido, este trabajo de investigación se desarrolla en 4 momentos. El primer momento corresponde a la perspectiva de la realidad, la descripción de la situación contextual. El sistema de justicia en Venezuela, a través del Ministerio Público, junto a sus órganos auxiliares, cumplen una función muy importante en el proceso de desarrollo de investigación, ¿sí? Y lógicamente para el desarrollo de la justicia en Venezuela. En el artículo 285, el numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como mandato que le corresponde al Ministerio Público como órgano rector, ¿sí? En el proceso de investigación penal, y corresponde orientar y conducir con los órganos auxiliares este proceso de investigación. Igualmente, en la ley orgánica del 6CPC establece cuáles son las funciones de aquellos servidores públicos que desarrollan la investigación en el proceso penal venezolano. Igualmente, en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 187, establece el procedimiento de la cadena de custodia, el control de la cadena de custodia, ¿sí? Para prevenir cualquier modificación, alteración, ¿sí? De los hallazgos o de las evidencias físicas y materiales que se encuentran en el sitio del suceso. Igualmente existe un manual, ¿sí? El cual establece los procedimientos a seguir para que estos funcionarios de investigación penal y criminalística lleven a cabo, ¿sí? O el paso a paso para poder desarrollarse en el proceso de investigación, ¿sí? En el resguardo de las evidencias materiales, el registro, el almacenamiento y la custodia, igualmente los procedimientos de registro de actas y escritos que se deben realizar al momento de que se lleva a cabo en el sitio del suceso. En tal sentido, en las leyes se desarrollan normas y procedimientos a seguir para que estos funcionarios cumplan a cabalidad estos manuales, este manual específicamente, y las normas para el resguardo y el cumplimiento de la cadena de custodia. Es de observar que en ese proceso, si en las leyes no está claramente tipificado las sanciones o los procesos administrativos y penales que pudieran generarse o que se generan o pudieran generarse para aquellos funcionarios policiales que pudieran alterar la cadena de custodia, dañar o destruir las evidencias. Y no existen delitos tipificados en el Código Penal y en las leyes especiales por la alteración dolosa o culposa por parte de los funcionarios de investigación penal. En tal sentido, podemos decir que de esta investigación nacen el propósito general y los propósitos específicos. El propósito general relacionado a la alteración de la cadena de custodia por parte de los expertos en criminalística y su responsabilidad penal en Venezuela. De este propósito general nacen 3 propósitos específicos, ¿sí? Los cuales, el primero es describir la cadena de custodia como la base fundamental para garantizar la efectividad y la eficacia en la administración de justicia. El segundo propósito es determinar las funciones del experto en criminalística aplicadas a la cadena de custodia. Identificar la responsabilidad penal, ¿sí?, del funcionario policial en la alteración de la cadena de custodia por parte del experto en criminalística. De estos propósitos, ¿sí?, se genera la importancia de la investigación. En la importancia de la investigación
queremos identificar 3 puntos fundamentales, que es establecer una relación entre la alteración de la cadena de custodia y los funcionarios expertos en criminalística que la realizan, aclarar una laguna jurídica con relación a cuál es la verdadera responsabilidad de un funcionario que cometa tal falta o tal delito y las consecuencias administrativas y penales que le corresponden. Y por último, conocer cómo las personas que pudieran ser afectadas directamente o indirectamente como víctimas o imputados, como también la administración de justicia, por la alteración, modificación o contaminación de la cadena de custodia dolosa o culposamente por parte del experto en criminalística. Seguidamente vamos al momento 2, que establece la perspectiva teórica. La teoría de entrada, por supuesto, se habla es de la cadena de custodia, que es la teoría de entrada, que comprende los procedimientos empleados en la inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver, si fuera el caso, debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de investigación penal y criminalística forense y a los órganos jurisdiccionales, en este caso al Ministerio Público y a los tribunales penales correspondientes. Para el año 2012 se emprende un trabajo en conjunto para el manejo de evidencias, debido a la necesidad de unificar los métodos y procedimientos en materia de cadena de custodia, a sabiendas que en Venezuela pues se venía trabajando de una manera, podemos decir, empírica en cuanto al manejo y métodos de la cadena de custodia. Para el 24 de octubre del año 2012, en Gaceta Oficial 39.784, sale una resolución que exhorta a todos los entes civiles y policiales y del Ministerio responsables de la gestión de evidencias y generar un proceso de unificación de criterios. Y finalmente, para el año 2016 se ve cristalizado esos esfuerzos, ¿sí? Y que en febrero del 2017 nace como esfuerzo de estos trabajos el Manual Único de Cadena de Custodia y Evidencias Físicas. Parte de este proceso de investigación en el manual de custodia, para fortalecer el manual de cadena de custodia en Venezuela, ¿sí? También se procede a ver cuáles son las funciones del experto en criminalística aplicadas a la cadena de custodia. La Ley Orgánica del 6CPC y de Medicina Forense del año 2012, en su artículo 39 sobre procedimientos científicos, establece cuáles son los órganos y entes de competencia en materia de investigación penal que están obligados a aplicar ¿sí? el procedimiento científico necesario para garantizar la cadena de custodia y de las evidencias físicas como modelo necesario dentro del desarrollo de la actividad criminalística. En consecuencia, empleará con carácter obligatorio las normas establecidas para tal efecto como por el órgano rector, en este caso el Ministerio Público, que es el que designa a los órganos auxiliares y policiales o de investigación criminalística a desarrollar estas actividades en la aplicación y los procedimientos del manual de cadena de custodia. Igualmente, el artículo 47 de la responsabilidad establece la responsabilidad y sanciones del tratamiento irregular del sitio del suceso y de las evidencias, así como del desarrollo de actividades que involucren técnicas de investigación criminal por parte de los órganos de seguridad ciudadana que no ejerzan ¿sí? competencia en materia de investigación penal y policial, y serán considerados como modificación del lugar y generará las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley. El Código Orgánico Procesal Penal establece claramente ¿sí? un articulado referente a las actuaciones de la función policial. Y es importante establecer que en el artículo 118 establece que se generará un proceso disciplinario a la Policía de Investigación Penal. La responsabilidad administrativa y penal en la alteración de la cadena de custodia por parte de expertos en criminalística.
Apegados al Código Orgánico Procesal Penal, haciendo referencia igualmente al artículo 118 de estas responsabilidades que tienen los órganos de policía de investigación, ¿sí? Está la ley del Estatuto de la Función Policial en sus artículos 8, 13, 71, 72, 73, 76, 78, 91, específicamente los numerales 4 y 5, donde establece la responsabilidad penal, los deberes de la instancia de control interno de la policía, de la Inspectoría General, de las competencias de la Inspectoría General, de las competencias del Consejo Disciplinario de la Policía de Investigación, de los causales de la aplicación de la destitución de aquellos funcionarios que incumplan con sus funciones, y específicamente este artículo 91 en su numeral 4 establece la alteración, falsificación y simulación, sustitución o forjamiento de actas o documentos que comprometan la presentación del servicio o la credibilidad y respetabilidad de la función policial y de investigación. Y el numeral 5, ¿sí? La violación reiterada del reglamento de manuales, de protocolos, instructivos, de órdenes, disposiciones, reservas y en general de los comandos que comprometan la prestación del servicio de la credibilidad y la responsabilidad de la Policía Nacional. Es aquí que igualmente en esa responsabilidad administrativa y penal, en la alteración de la cadena de custodia por parte del experto en criminalística, en la ley orgánica de la policía del cuerpo de la Policía Nacional, o específicamente la ley orgánica del Servicio de Policía Nacional y del cuerpo de la Policía Nacional, en su artículo 34, en su numeral 8, narra las atribuciones comunes de resguardar el lugar del suceso donde haya ocurrido un hecho punible. Es ahí donde el funcionario policial de la Policía Nacional, ¿sí?, está obligado a resguardar el sitio del suceso mientras llegan los policías de investigación criminal. La Ley Orgánica de Drogas, en su artículo 152, establece una normativa para aquellos funcionarios que sustraigan o modifiquen o alteren o destruyan o desaparezcan estupefacientes y sustancias psicotrópicas y químicas que refiere la ley, serán penados con prisión de 12 a 18 años. Y la ley contra la corrupción, en su artículo 88, establece aquellos funcionarios representantes del Ministerio Público que no interpongan los recursos legales o no ejerzan las funciones o no promuevan las diligencias conducentes a esclarecer cualquier hecho, ¿sí?, de rectitud de los procedimientos y cumplimiento de los manuales, serán penados con prisión de 2 a 4 años. Es así que de este proceso de perspectiva teórica en el momento 2 se desprende en este proceso de investigación igualmente el momento 3, que es la metódica, ¿sí?, o el método. El método que se utilizó para este proceso de investigación es un método cualitativo con carácter descriptivo y una investigación documental, donde se generaron unos procedimientos de selección de información en referencias bibliográficas que llevaron a fundamentar el proceso cualitativo, descriptivo y de investigación de este trabajo. Igualmente el momento 4, que establecen de los hallazgos. Los hallazgos que pudimos ver en este proceso de investigación o determinar en este proceso de investigación es que no existe ninguna norma o articulado que específicamente establezca controles o normen las sanciones con proporción de la pena adecuada a un experto en criminalística o funcionario policial que pudiera cometer con dolo o culpa alguna alteración, modificación o contaminación de las evidencias físicas o materiales asociadas a un delito. Igualmente, como hallazgo también vimos que en el manual único, o observamos que en el manual único de cadena de custodia de evidencias físicas no está claro en este o en las normas adjetivas la responsabilidad penal del funcionario policial o experto en criminalística, quienes controlan el procedimiento a partir del aseguramiento del sitio del suceso. O sea, quiere decir que en el manual no hay unas sanciones tipificadas. Igualmente, en el manual o en las normas
¿sí? No existen procedimientos y protocolos en la investigación del aseguramiento del sitio de suceso, y no explican específicamente qué se debe hacer desde el tiempo, desde el momento o el tiempo que transcurre el hecho punible y que llegan los órganos de policía, los organismos policiales o los investigadores penales. No hay una aclaratoria o no hay una definición clara entre ese tiempo. Entonces, esos son los hallazgos que pudimos observar en este proceso de investigación. Los aportes que se generan en esta investigación es proponer la reforma del Código Penal venezolano para que se incorpore un título o un capítulo con sus artículos que tipifiquen con proporción de la pena la alteración, modificación y contaminación de evidencias físicas y materiales con dolo o culpa por parte de los actores principales, como los expertos en criminalística, los funcionarios policiales y los ciudadanos y ciudadanas que de una manera u otra tengan que ver con el proceso de la cadena de custodia. Anexar al manual de la cadena de custodia y de evidencia física un capítulo o un contenido que incluya los controles internos bien definidos a describir situaciones para evitar que los expertos en criminalística y agentes policiales cometan errores o con intención de producir alteraciones, modificaciones o contaminación de las evidencias físicas, y sanciones administrativas, civiles y penales objetivas por incurrir en esta falta. Es importante pues que en el manual pues, se establezcan estas particularidades. Anexar a la ley del 6CPC, del Cuerpo de Ciencias Penales Criminalísticas, un articulado donde especifique a los funcionarios y funcionarias que incurran en la alteración, modificación y contaminación del sitio del suceso, de las evidencias, ¿sí? Un articulado donde tipifique claramente cuáles son los delitos, las proporciones de la pena, porque también en esta ley no especifica claramente la responsabilidad penal, a pesar de que establece un procedimiento administrativo y está claro que al realizar cualquier procedimiento contrario a la ley puede ser destituido administrativamente de sus funciones, ¿sí? Penalmente no existe en la ley del 6CPC articulados que tipifiquen penalmente con una proporción de la pena, ¿sí? Adecuada a la gravedad o a tan grave situación que es la de alterar, ¿sí? Las evidencias en el sitio del suceso o en la cadena de custodia. Es importante entonces en estos tres aportes que se genere esta tipificación con proporciones adecuadas, ¿sí? a este proceso penal. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un pensamiento de Eduardo Galeano, donde establece que la impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejercicio. Muchas gracias por su atención.